Nos encontramos en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea para transmitir la sesión conjunta de las comisiones de Constitución y Reglamento y de Justicia y Derechos Humanos, quienes ambas sesionarán para escuchar el informe anual de la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino Lucero, quien ya se encuentra presente en este recinto parlamentario para iniciar su presentación del 12º informe anual de la Defensoría del Pueblo correspondiente al periodo enero-diciembre del 2008. En breves momentos se va a reanudar esta sesión conjunta de las comisiones de Constitución y de Justicia. Preside la sesión el congresista Edgar Raimundo. Por parte de la Comisión de Constitución y de Justicia, el doctor Raúl Castro. Y reglamento junto con la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República. Damos la bienvenida a nuestra distinguida invitada, la doctora Beatriz Merino Lucero, Defensora del Pueblo del Perú, para que realice la presentación del 12º informe anual de la Defensoría del Pueblo correspondiente al periodo enero-diciembre del año 2008. Se dispone que para efectos de la exposición pueda tomar el tiempo que vea por conveniente. Nuevamente damos la bienvenida y el uso de la palabra a la doctora Beatriz Merino. Muchas gracias, señor presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento y de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, señoras y señores congresistas, funcionarios de la Defensoría y señores ciudadanos en general. En atención a lo que dispone el reglamento del Congreso de la República, me complace asistir a esta sesión conjunta de las comisiones de Constitución y Reglamento y de Justicia y Derechos Humanos para rendir cuentas de manera condensada de las acciones adoptadas por la Defensoría del Pueblo durante el año 2008 mediante la exposición del 12º informe anual, documento que fue remitido al señor presidente del Congreso en el mes pasado de mayo, de acuerdo con el plazo legalmente establecido. Como se sabe, la Constitución Política del Perú ha confiado a la Defensoría del Pueblo una noble tarea: defender los derechos de la persona y de la comunidad, así como supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y de la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. Debo señalar que el año 2008 fue especialmente fructífero en la construcción de una gestión estratégica y moderna para la Defensoría del Pueblo. Esta gestión se estableció sobre la base de una lectura concienzuda de la realidad nacional e internacional, así como de un análisis crítico sobre las capacidades y necesidades de la organización. En ese sentido, hemos fortalecido los instrumentos de gestión como el protocolo de actuaciones defensoriales, el sistema de información defensorial y el defensómetro. Avanzamos con paso firme en nuestro plan general de capacitación, que hoy incluye cursos virtuales para nuestros comisionados en todo el territorio nacional. Por otra parte, hemos logrado importantes avances en la rehabilitación de la nueva sede institucional que inauguramos hace pocos días, ocasión en que contamos con la asistencia del doctor Luis Alba Castro, presidente de este honorable Congreso, y de la doctora Mercedes Cabanillas, presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento. Esas nuevas instalaciones, como lo expresé en su momento, permitirán mejorar y facilitar la atención de los miles de ciudadanos que llegan a nuestras oficinas con la esperanza de que su Estado funcione cada vez mejor. La estrategia de la Defensoría del Pueblo está orientada a fortalecer en forma continua la atención del caso concreto del ciudadano que confía en nosotros, pero también a realizar el seguimiento de políticas públicas como una forma de aportar, de un modo más estructural, la solución de los problemas planteados. En consonancia con este esquema, nos preparamos de manera permanente para regirnos por el presupuesto por resultados. Asimismo, nuestra planificación estratégica recoge este espíritu y se articula mediante ejes de trabajo, temas estratégicos y marcos lógicos que se ven reflejados en los planes operativos. Consultas, las cuales se brindaron de manera descentralizada gracias a nuestras 28 oficinas defensoriales, los 9 módulos de atención
y los equipos de atención itinerante que se desplazan hasta las zonas más alejadas. Por efecto de dichas atenciones, durante el 2008, las estadísticas nos muestran a las 5 instituciones públicas que recibieron más quejas: la ONP con 6.785, las municipalidades provinciales 6.141, las direcciones regionales de educación 4.100, las direcciones regionales de salud 1.689 y la Policía Nacional 1.673 quejas. Además, la Defensoría del Pueblo realizó diversas investigaciones cuyas conclusiones y recomendaciones están contenidas en los 7 informes defensoriales elaborados a lo largo del año 2008. En las diapositivas que se muestran a continuación se podrán observar los títulos de estos documentos, cuya versión completa se puede encontrar en nuestro portal institucional www.defensoría.gov.pe. Estos informes contienen recomendaciones concretas que hemos dirigido a diversas entidades públicas como corolario de profundas y rigurosas investigaciones y supervisiones realizadas en distintas regiones del país. En ese sentido, en su página se debe percibir la voz del ciudadano. Ahora bien, como una exhaustiva revisión de trabajo efectuado por los comisionadas y comisionadas en todo el país me obligaría a sobrepasar el tiempo amablemente concedido, me he permitido, señor presidente, seleccionar algunos temas quizás los más representativos de la labor defensorial en el año que se informa. En primer lugar, las personas de la tercera edad y las pensiones. El diagnóstico referido a la gestión de la ONP resultó conmovedor en la medida en que involucra el padecimiento de innumerables jubilados, hombres y mujeres que aportaron su energía y su esfuerzo al crecimiento de nuestro país. Obsérvense estas dramáticas cifras: más de 90.000 expedientes sin calificar, 104.000 expedientes judiciales instaurados en contra de la ONP, 131 millones de soles destinados a cancelar honorarios de estudios de abogados contratados por la ONP y no al pago de devengados de pensionistas, y 61 millones de documentos sin digitalizar. Estos datos corresponden a las estadísticas que reflejaban la existencia de prácticas u omisiones en la gestión del sistema previsional. Estos fueron algunos de los hallazgos de nuestra investigación contenida por el informe defensorial 135 titulado "Por un acceso justo y oportuno a la pensión, aportes para una mejor gestión de la ONP". Al pensionista peruano, por citar un ejemplo, se le exige que pruebe informaciones específicas que no esté en condiciones de acreditar, como demostrar que su empleador pagó los aportes que le fueron retenidos. Carecemos, señor presidente, de un registro donde consten las aportaciones individuales de cada pensionista, lo que dificulta que se establezca con precisión el récord de aportaciones alcanzado. A ello se sumaba la escasa motivación advertida en las resoluciones administrativas que denegaban la pensión, la existencia de procesos extremadamente complejos para su otorgamiento y el insuficiente control y supervisión de la ONP a las empresas que tercerizan servicios en las diversas etapas que conforman el referido proceso. Por ello, elevamos nuestra voz en defensa de los pensionistas, exhortando a los poderes del Estado concernidos en esta problemática a tomar cartas en el asunto. En tal sentido, queremos, señor presidente, saludar que el Poder Ejecutivo se haya identificado con esta preocupación y que haya puesto fin a 28.000 procesos judiciales y administrativos, así como que haya dispuesto el pago de 157 millones de soles en devengados para los pensionistas. Sin embargo, como lo hemos mencionado en agosto pasado, al cumplirse un año de la expedición del informe defensorial, aún subsisten muchos de los puntos críticos que detectó la Defensoría del Pueblo en la gestión del sistema previsional, lo que encuentra correlato en un abultado incremento de las quejas, hasta en un 35% en el presente año en casos referentes a pensiones. Segundo tema, adiós al castigo para niños y adolescentes. Este tema adquirió un carácter prioritario de la creación de la Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia en el año 2006.
Tanto la violencia expresada en el castigo físico y humillante, como la exclusión y discriminación por embarazo adolescente, o por vivir con VIH-Sida, o por tener discapacidad, se han convertido en problemas de todos los días. En razón de ello, quisiera hacer un llamado, señor presidente, a las autoridades y a la sociedad en general, a fin de redoblar los esfuerzos para implementar o mejorar las políticas públicas destinadas a proteger y promover los derechos de niños, niñas y adolescentes. Hace poco un diario capitalino difundió los resultados de una encuesta que puso en evidencia un cuestionable 46% de peruanos que está de acuerdo con el castigo físico a niños, niñas y adolescentes. Y quisiéramos decirlo alto y fuerte: hay que erradicar estas prácticas, así como el acoso y la violencia sexual. Por ello, saludamos al Ministerio Público por la implementación de la Cámara Gesell, por efecto de una recomendación contenida en el informe defensorial 127, en el cual se registró la doble victimización de niños, niñas y adolescentes en casos de violencia sexual. Maternidad segura e igualdad de oportunidades para las mujeres. Dentro de las líneas de trabajo institucional que distinguen a la Defensoría del Pueblo desde su creación, se encuentran la promoción y defensa del derecho a la salud reproductiva de la mujer, así como la incorporación de un enfoque de género en las decisiones públicas. En ese marco, la institución elaboró el informe defensorial 138 titulado Derecho a una maternidad segura, supervisión nacional a los servicios de ginecología obstetricia del Ministerio de Salud. De acuerdo con la OMS, Organización Mundial de la Salud, el Perú ocupa el 5º puesto en casos de mortalidad materna en el ámbito de América Latina y el Caribe, lo que da cuenta de que aún resultan insuficientes los esfuerzos que desarrolla el Estado peruano para cumplir el 5º objetivo de desarrollo del milenio, consistente en reducir la mortalidad materna en 3/4 partes en el periodo comprendido entre 1990 y el 2015. A la luz de esta problemática, la Defensoría del Pueblo priorizó este tema, dispuso la supervisión de 246 establecimientos de salud, que incluyó entrevistas a 863 usuarias. Según la principal conclusión a la que se arribó, existe la necesidad de fortalecer una política integral de atención a la salud de las mujeres durante el embarazo, el parto o el puerperio. Como consecuencia de esta investigación, recomendamos promover la adecuación cultural de los servicios de atención de salud materna, la instalación de casas de espera para acercar a las gestantes a los servicios públicos de salud, así como garantizar la disponibilidad de infraestructura, equipos médicos y personal capacitado para atender de manera adecuada y oportuna las emergencias obstétricas. Por otra parte, la Defensoría ha llamado la atención sobre el hecho de que la mortalidad materna constituye un problema de salud pública que afecta principalmente a las mujeres de las zonas con alto índice de ruralidad y pobreza. Es inadmisible, señor presidente, que en el siglo XXI las mujeres de nuestro país prosigan muriendo debido a complicaciones evitables durante el embarazo y durante el parto. El Perú cuenta hoy día con una ley y un plan nacional de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres que también sometimos a seguimiento. En marzo del 2008 presentamos el primer reporte de la Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres, y posteriormente en marzo del año en curso presentamos el segundo reporte concerniente al periodo comprendido entre enero y diciembre del 2008. En este último reporte se advierte que la mayoría de acciones adoptadas consiste en avances normativos y en la aprobación de 7 planes regionales. Sin embargo, no se han difundido informaciones acerca de la asignación de un presupuesto específico para la realización de actividades. Identidad y ciudadanía. La partida de nacimiento y el DNI son la puerta de entrada a la ciudadanía. Sin embargo, miles de peruanos no se encuentran registrados aún, lo que equivale a decir que son inexistentes para el Estado. Esta grave situación nos condujo durante el año 2007 a publicar un informe que ha dado sus frutos en el año 2008. Y por ello, por intermedio de la presidencia de estas comisiones, quiero saludar
y también de los señores congresistas, señores y señoras congresistas presentes, quisiera saludar al Congreso de la República por haber aprobado la Ley 29312, que regula la reposición de armas en Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín y Puno, regiones afectadas por la violencia política que se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema. Reparación, justicia y reconciliación para los peruanos. Desde agosto del 2003, la Defensoría del Pueblo ha orientado sus esfuerzos a colaborar con la implementación de un plan de reparaciones para las víctimas e impulsar la judicialización de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el periodo comprendido entre 1980 y el 2000. En razón de ello, presentamos el informe defensorial 139, a 5 años de los procesos de reparación y justicia en el Perú, balance y desafíos de una tarea pendiente. Como resultado de este trabajo, hemos constatado que se están ejecutando principalmente programas de reparaciones colectivas y algunas formas de reparaciones en salud mediante el Seguro Integral de Salud SIS. Sin embargo, todavía están pendientes las reparaciones económicas, las reparaciones en educación, el acceso a soluciones habitacionales y el programa de restitución de derechos. En lo referente al tema de justicia, pese a los esfuerzos del Poder Judicial y del Ministerio Público, advertimos que el estancamiento de los procesos por graves violaciones a derechos humanos continúa siendo una constante, como lo demuestra el hecho de que a diciembre del año 2008, el 57,7% del total de los casos supervisados por la Defensoría del Pueblo, que son 194, continúa en investigación preliminar, mientras que el 24,2% se encuentra con proceso penal en trámite. Asimismo, la falta de defensa legal de las víctimas y la inexistencia de un sistema de protección eficaz para peritos, colaboradores, testigos, agraviados, familiares y defensores de derechos humanos continúan siendo factores que restan eficacia al proceso de judicialización de violaciones a derechos. Por otro lado, cabe llamar la atención respecto de que hasta la fecha el Estado peruano no ha designado aún el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Finalmente, debo poner en su conocimiento que la Defensoría del Pueblo ya entregó más de 1.300 constancias de ausencia por desaparición forzada en el marco de la Ley 28413. Transporte limpio y seguro para la ciudad. El permanente desafío que implica garantizar el derecho a un ambiente equilibrado y adecuado para la vida en nuestra capital condujo a que en el 2008 la Defensoría del Pueblo supervisase el cumplimiento de las recomendaciones formuladas sobre la calidad del aire en Lima y su impacto en la salud y la vida de sus habitantes. Como resultado de las acciones emprendidas, observamos que los problemas identificados anteriormente por la Defensoría del Pueblo permanecen. En efecto, según el Banco Mundial, Lima presenta índices de contaminación ambiental situados varias veces por encima de los estándares aceptados por la Organización Mundial de la Salud, OMS, siendo superiores a los detectados en ciudades como Santiago de Chile o México Distrito Federal. En razón de ello, no es de extrañar que el Perú se halle entre los países que registran una de las tasas más elevadas de enfermedades respiratorias crónicas en el mundo, en particular en niños menores de 5 años, conforme ha informado el Ministerio de Salud. Los terribles efectos de la contaminación atmosférica solo pueden producir indignación e impaciencia. Es necesario, señor presidente, adoptar medidas para promover el uso de combustibles más limpios y garantizar en todo el país la reducción de la concentración de azufre en el combustible diésel. Aún hace falta fortalecer el monitoreo de la contaminación atmosférica y culminar con los compromisos de aprobación de estándares de calidad ambiental y límites máximos permisibles para emisiones. Es impostergable la tarea de desterrar la congestión del transporte público existente en la ciudad capital. Precisamente este último tema motivó la presentación en noviembre del 2008 el informe defensorial 137 llamado El transporte urbano en Lima metropolitana, un desafío en defensa de la vida, que también he tenido el honor de exponer el pasado 14 de abril ante la Comisión de Transportes y Comunicaciones de este honorable Congreso, atendiendo a su gentil invitación.
La dignidad y el bienestar de la ciudadanía que radica en Lima exigen que destinemos nuestras energías a encontrar soluciones que reviertan la situación existente en el plazo más breve posible. En caso contrario, en el año 2025, los limeños y limeñas y el bienestar de la ciudadanía que radica en Lima exigen que destinemos nuestras energías a encontrar soluciones que reviertan la situación existente en el plazo más breve posible. En caso contrario, en el año 2025, los limeños y limeñas estarán condenados a usar en promedio 1 hora y 10 minutos por cada viaje realizado dentro de su propia ciudad. Además, seguiremos lamentando los más de 15.000 muertos y 200.000 heridos que en estos últimos 5 años han arrojado en el país como un saldo intolerable los accidentes de tránsito. Debemos recordar que detrás de cada accidente hay una familia doliente que reclama una acción inmediata. En tal sentido, entre otras recomendaciones, hemos urgido a la Municipalidad Metropolitana de Lima a adoptar medidas de seguridad adicionales en aquellas intersecciones viales que el Consejo de Transportes de Lima y Callao ha identificado desde el año 2006 como lugares de alto riesgo y que se conocen como puntos negros, lugares que concentran el mayor número de accidentes fatales en zonas tales como la Panamericana Norte, la Avenida Tupac Amaru, la Carretera Central o la Panamericana Sur. Confiamos en que el sistema de transporte público urbano que impulsa la municipalidad, conformado por el metropolitano, el tren eléctrico, el transporte no motorizado y las rutas complementarias, cumpla con las exigencias legales y entre en vigencia de manera articulada. Esperamos también que el Ministerio de Educación continúe realizando importantes esfuerzos a fin de diseminar una cultura de seguridad vial en nuestro país. El uso y abuso de la autonomía municipal. El elevado número de quejas presentadas en contra de las municipalidades a raíz del incumplimiento de plazos legales o del cobro de tasas ilegales o desproporcionadas, motivó que la Defensoría del Pueblo acometiese una ambiciosa investigación que luego de 2 años de ardua labor dio lugar al informe defensorial 133 denominado Uso o abuso de la autonomía municipal, el desafío del desarrollo local. En este informe reveló que la institución de la autonomía municipal que establece la Constitución del Perú como una garantía para que las municipalidades cumplan con las funciones que a ella les encomienda la Constitución era considerada por algunas autoridades locales como un fin en sí mismo y no como una garantía. En la práctica, esta interpretación suponía que de modo indebido se excluyese a las municipalidades de la necesaria sujeción que deben a la Constitución política, la Ley Orgánica de Municipalidades y el ordenamiento jurídico en general. Esta constatación condujo a que la Defensoría del Pueblo recordase a las municipalidades que la autonomía municipal no tiene un contenido absoluto e ilimitado, sino que está al servicio de la ciudadanía. Efectivamente, una utilización equívoca de la autonomía municipal genera perjuicios a la ciudadanía cuyos derechos y legítimos intereses amparados en el ordenamiento jurídico estatal corren el riesgo de ser desconocidos. El propio proceso de descentralización se afecta severamente si se distorsiona el significado de la autonomía municipal. Autonomía no equivale a soberanía ni autarquía, por el contrario, es una garantía que integra desde la diferencia en el marco de un Estado unitario y descentralizado como es el Estado peruano. En la actualidad estamos atentos a la pronta aprobación del proyecto del Reglamento de Organización y Funciones del Consejo de Coordinación Intergubernamental, lo que facilitará la unificación de criterios y el logro de sinergias entre los diversos niveles de gobierno. Prevención de conflictos. Para la Defensoría del Pueblo, el 2008 se convirtió en un año de consolidación y de múltiples retos en materia de prevención y tratamiento de los conflictos sociales, tanto por el aumento de la conflictividad social como por los múltiples escenarios de violencia generados en ese periodo.
Tenemos la voluntad, como siempre, de promover el diálogo y la paz entre las partes y de constituirnos en una pieza clave en la ayuda humanitaria cuando así se requiera. Cuando el conflicto se vuelve violento, señor presidente, todos perdemos, en particular el ciudadano, con vestimenta de civil o militar, y eso es inaceptable. En razón de ello, seguimos fortaleciendo el sistema de monitoreo de conflictos, lo que permite elaborar un reporte mensual de conflictos sociales, los boletines diarios, conflictos al día y cronología de conflictos. Repito, prevenir los conflictos mediante políticas públicas y una gestión eficaz. En este terreno son destacables, que duda cabe, los esfuerzos que lidera la Presidencia del Consejo de Ministros por desarrollar canales de comunicación y mecanismos para mejorar su capacidad de respuesta institucional frente a los conflictos sociales que son de su competencia. Sin embargo, muchas veces hemos dicho, señor Presidente, que una grave causa de los conflictos es la ausencia del Estado. Un Estado que no presta servicios, que no garantiza la salud, la educación y la justicia de sus ciudadanos, no representa ni autoridad ni servicio, lo cual desata o promueve los vaivenes de agitadores y de radicales. Y nuevamente quisiéramos decirlo claro y fuerte, como lo vienen diciendo los académicos y los analistas. Los conflictos constituyen un problema de política pública. Se requiere una decisión del Estado orientada a promover la prestación de los servicios y la protección de derechos que el ciudadano espera. Pueblos indígenas. Precisamente, señor Presidente, un ejemplo de estas ausencias estatales es visible en el ámbito de salud en las comunidades nativas de la Amazonía. Habida cuenta de un penoso contexto consistente en la existencia de un 25% de niños de los pueblos indígenas que muere antes de los 11 años de edad y de un 50% de adultos que muere antes de los 42 años de edad. Elaboramos entonces el informe defensorial 134 denominado La salud de las comunidades nativas, un reto para el Estado, a fin de contribuir a la protección de los derechos de unos 350.000 indígenas amazónicos que veían amenazada su salud principalmente por enfermedades de tipo infeccioso. En el desarrollo de la investigación se constató que el 76% de los establecimientos de salud no cuenta con medios de transporte que permitan atender a las poblaciones de los pueblos indígenas que están bajo su jurisdicción y que en su mayoría se encuentra desprovista de los equipos médicos y medicamentos necesarios para atender sus problemas de salud. Adicionalmente, se evidenció la necesidad de promover las condiciones para que la inclusión de la medicina tradicional forme parte del servicio de salud, no solo atendiendo a la legitimidad obtenida por los agentes tradicionales de salud, sino también a la dimensión intercultural que el Estado peruano debe incorporar en su actuación hacia los pueblos indígenas. Precisamente, ese enfoque intercultural estuvo ausente en la expedición del decreto legislativo 1015, dictado al amparo de las facultades legislativas delegadas al Poder Ejecutivo con motivo de la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial con los Estados Unidos de América. Cabe señalar que dicha norma disminuía el número de votos necesarios de una mayoría calificada de miembros a una mayoría simple de asistentes para que las comunidades nativas y andinas adoptaran una decisión sobre la disposición de sus tierras, incluida la venta. Al advertir que se vulneraban los derechos de participación y consulta de los pueblos indígenas y en consecuencia el derecho de la identidad cultural, la Defensoría del Pueblo interpuso una demanda de inconstitucionalidad en contra del decreto legislativo 1015, que posteriormente fue derogado y mediante ley del Congreso de la República 29261, publicada el 21 de septiembre del 2008. Este es, señor Presidente y señores congresistas, mi exposición resumida sobre el 12º informe anual de la Defensoría del Pueblo, y ciertamente me pongo a disposición de los miembros de las comisiones presentes para responder las preguntas que tengan a bien formular. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Beatriz Merino, defensora del pueblo, por haber sustentado el 12º informe anual de la Defensoría del Pueblo correspondiente a enero-diciembre del 2008. Solicitamos a los señores congresistas que requieran hacer alguna pregunta y o comentario puedan realizarlo.
Invitamos a los señores congresistas para que puedan hacer uso de la palabra. Vamos a dar el uso de la palabra al congresista Raúl Castro a fin de que pueda hacer el uso de la palabra. Gracias, presidente. Quería preguntar a Raúl Castro a fin de que pueda hacer el uso de la palabra. Gracias, presidente. Quería preguntarle a la señorita defensora si el informe, que es muy completo, incluye el trabajo que están haciendo respecto a comunidades nativas y concretamente a los temas sucedidos de Bagua y otras consideraciones que sé que lo está trabajando la Defensoría. Presidente, básicamente esa es la pregunta. Gracias. Vamos a recibir algunas otras preguntas y o comentarios para que luego la señorita defensora pueda realizar una respuesta en conjunto. A pedir uso de la palabra del congresista Aldo Estrada. Sí, señor. Para saludar a la señorita defensora del pueblo. Ella ha manifestado que tiene que ver bastante con la defensa de los derechos de la persona y la comunidad y prestar los servicios públicos a la ciudadanía. En el plan de capacitación, ¿no?, dice que se han dictado cursos en el territorio nacional. Yo pregunto si esos cursos son suficientes para lograr un objetivo tan importante como es aquel que se ha mencionado. De otro lado, se ha referido a los accidentes de tránsito. Realmente todos los días se producen estos accidentes. Es algo que verdaderamente ha generado inclusive una especie de inseguridad ciudadana grande, no solo en Lima, sino en todo el país. Bien, ha referido que ha tenido comunicación con el señor alcalde de la Municipalidad de Lima. No ha hecho referencia al Ministerio de Transportes, que creo yo es el organismo básico y fundamental que tiene que ver con este rubro, ¿no? Allí deben tomarse todas las medidas conducentes a evitar, o en lo posible, disminuir este gran mal. Y tampoco del Ministerio del Interior, ¿no?, que, como usted comprenderá, la policía tiene que cumplir con su trabajo, con su labor. Luego, de otro lado, se ha referido a la seguridad vial en educación. ¿Acaso no cree la señorita defensora del pueblo que es hora de que en el sistema curricular, tanto de primaria como de secundaria, tenga que insertarse una asignatura en donde se pueda dar, diríamos, pautas, explicaciones sobre la seguridad, vamos a decir, vial, que tanta falta nos hace, ¿no? Creo que por el momento son algunas de las preocupaciones que tengo. Por lo demás, la felicito, señorita defensora del pueblo. Su informe ha sido breve, pero significativo. Gracias. Congresista Estrada, tiene la palabra al congresista Aldalazo. Muchas gracias, señor presidente. Saludar a la defensora del pueblo, doctora Beatriz Merino, y agradecerle por el texto del 12º informe de la Defensoría del Pueblo que hizo llegar a nuestros despachos en forma oportuna. De esa revisión, señor presidente, podíamos apreciar que durante el 2008 se realizaron 5 talleres de capacitación sobre el derecho a la no discriminación en la aplicación de la Ley 28983 de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres dirigidos a funcionarios públicos en algunas ciudades como Moyobamba, Tacna, Tarapoto, Tumbes y Pucallpa, en donde se abordó la problemática de la discriminación, así como los mecanismos de protección de los ciudadanos y ciudadanas frente a los actos discriminatorios. Quisiéramos saber si la señorita defensora
tiene planeado para este nuevo año nuevos lugares, un balance, porque vemos que solamente han sido 5 talleres, pero la discriminación sigue en aumento. Hemos tomado conocimiento también que la Defensoría tiene previsto lanzar una campaña nacional de lucha contra la discriminación a fin de concientizar a la población y a las autoridades sobre el nocivo de estas prácticas y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y sanción. Nos gustaría, señor presidente, que la Defensoría nos dé un avance, ¿no?, en el 2009 de esta campaña nacional contra la discriminación. Gracias. Gracias, congresista. Dejamos constancia de la asistencia del congresista Carlos Torres, ahora del congresista Johnny Lescano. Vamos a seguir continuando para dar el uso de la palabra a algún congresista Valle Riestra. Tiene la palabra. Yo soy un gran admirador político e intelectual de doña Beatriz Metín, intelectual y político por ahora. Ha sido una gran senadora, se desempeña muy bien, excelentemente como defensora del pueblo, pero yo como viejo constituyente del 78-79 desvío la atención más a lo que haya dicho ahora a una reflexión sobre la institución. Estamos aquí como en un laboratorio, viendo en la realidad los diversos preceptos constitucionales e infraconstitucionales que señalan las obligaciones de la Defensoría del Pueblo, entre ellas de la de acudir al Parlamento y a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, de Constitución en pleno. Yo batallé en la Constituyente del 78-79 para que se construyera la Defensoría del Pueblo, distinta al Ombudsman sueco, que era de fines del siglo XVIII. La Defensoría del Pueblo fue más una obra de la Constituyente española del 78-79. Y como cosa curiosa tuvo como primer personero y primer defensor a Joaquín Ruiz Jiménez, que fue ministro muchos años de Franco, de la dictadura de Franco, pero después, converso a la democracia, por su propia formación democristiana, se portó magníficamente. La Defensoría del Pueblo, entonces, como no la entendían, para que den cuenta ustedes cómo éramos hace 30 años, que las grandes figuras existentes en la Constituyente no llegaban a captar lo que era la Defensoría del Pueblo, como transacción para que no naufragase la institución, propuse que se agregase como un muñón de la Fiscalía de la Nación, que decía ejercitar la labor de defensor del pueblo. Pero claro, lo que es contra natura, porque mientras las fiscalías agreden los derechos, la Defensoría tiene que defender esos derechos. Pero en fin, así quedó, hasta que una de las poquísimas virtudes de la actual Carta, las poquísimas cuya legitimidad no acepto como Carta, es haber introducido la Defensoría del Pueblo en términos más correctos. Yo creo que en ese sentido lo fundamental de la Defensoría del Pueblo es ser una magistratura de persuasión, porque no puede tener una labor coactiva ni persecutoria, pero aquí viene, dije, como en un laboratorio. Por enésima vez volvemos a comprobar algo que ya me escuchó Beatriz el año pasado decirlo, cómo es que lo que dice la Constitución, se reúnan aquí en pleno las comisiones de Justicia y Derechos Humanos para recibir a la defensora con un déficit de quórum. Me parece que prueba que esta institución en ese aspecto está mal, que el mensaje debería ser al pleno del Congreso para evitar redundancias. Eso sería lo correcto y eso sería lo interpretable. Entonces, pues, eso es uno de las grandes fallas, de las grandes grietas que existen en la Constitución al respecto. Pero después de este introito, para ser más concreto, a mí siempre me preocupa mucho la actitud totalitaria de las fiscalías y del Ministerio Público en el Perú, que es perseguidor, que denuncian sin pruebas, sin indicios, que acosan a los hombres, y los jueces timoratos que abren instrucción, persiguen y no se atreven a aplicarle el indulto por reo. Quisiera que se desarrollase un poco más el tema ese tan apasionante, siendo magistratura de persuasión que no puede intrometerse en el Poder Judicial, cómo actúa cuando hay quejas en ese sentido, porque los grandes enemigos de las libertades públicas en el Perú son la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Así que esa dimensión quisiera ver que la desarrollase más hasta donde pueda doña Beatriz Merino y Lucero, magnífica defensora del pueblo, a quien le ratifico mi confianza y mi simpatía, y estas observaciones son unas observaciones diletantes, presuntamente principistas.
Muchas gracias, congresista. Damos la bienvenida al congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Dejamos constancia de que en ambas comisiones, tanto en la Comisión de Justicia como la Comisión de Constitución, se alcanzaron en su momento el quórum exigido para tal fin. Vamos a continuar y dar el uso de la palabra al congresista Daniel Abuguetaz. Muchas gracias. Yo quisiera referirme y hacer una reflexión. El que habla presentó una moción que está todavía pendiente de ser vista por el Consejo Directivo y por el Pleno del Congreso, en el sentido de que el Congreso de la República también debería de tener una unidad de prevención de conflictos, en el sentido de que pueda aunar esfuerzos a lo que plantea la Defensoría del Pueblo y conjuntamente puedan llevar la paz social que el Perú reclama a los representados de parte del Congreso. Es decir, si nosotros estamos representando a los pobladores, debemos ser artífices del diálogo, de lo que sea necesario para poder llegar a aclarar y resolver la ingente cantidad de conflictos sociales. Yo quería simplemente pedirle cuál es la opinión de la Defensora del Pueblo respecto a que se conforme una unidad de prevención o una comisión encargada de evaluar los conflictos sociales en el seno del Congreso, si es que considera que habría alguna interferencia con las labores que realiza o una colaboración posible con las labores que realiza la Defensoría. Gracias. Gracias, congresista. ¿Algún otro congresista que va a hacer uso de la palabra? Congresista Vitocho. Víctor Andrés. Tiene el uso de la palabra. Presidente, ante todo he estado llegando con un poco de retraso debido a una reunión que teníamos con un ministro británico. Ante todo, felicitar a la Defensora del Pueblo, darle la bienvenida. La recibimos acá en la misma mesa, en el mismo nivel, no como ayer hemos visto en la televisión, que unos están arriba y otros abajo, en el Poder Judicial. Pero en todo caso, queremos felicitarla, muy de veras, y yo he sido testigo de excepción, señor presidente, de la actuación de la Defensoría del Pueblo en Bagua, donde se constituyeron rápidamente, y nosotros en nombre del Parlamento estuvimos ahí también presentes, y constatamos que hicieron una gran labor, no solamente de acercamiento de la población hacia sus autoridades, sino sobre todo una gran labor de investigación de lo que pasó allí y de los resultados. Tan es así que los resultados de la Defensoría de aquella visita de trabajo de varios días en la zona de Ucubamba, hoy día esos datos son los mismos, no se han tenido que rectificarse, sino en todo caso se han ratificado. Así que bien por la Defensoría. Yo estoy viendo acá, señor presidente, que hay de alguna manera aumento de quejas de unos más que de otros, de algunos tipos de quejas, a pesar que según el informe 30.000 el 2008, 32.000 el 2007, 28.000 el 2006, 24.000 el 2005, el 2001 o 2000, 13.000, en fin, han ido subiendo, pero si tiene la Defensoría, señor presidente, algún tipo de sugerencias para mejorar, ya no detectar o recibir quejas, sino para darle un poco de solución a las quejas que se plantean, de qué tipo de quejas son, la clasificación de las quejas y también un poco de responsabilidades, porque cuando se habla acá de un gobierno regional, de una municipalidad, de la policía, de SEDAPAL, bueno, ¿qué responsabilidades estamos hablando? ¿De quiénes? ¿De qué sectores exactamente? Porque son instituciones muy grandes. La Defensoría debe saber, y lo sabe por supuesto que sí, que el primer contacto del poblador con su autoridad es a través de la policía y del alcalde. O sea, el alcalde y la policía, y más la policía que el alcalde, representan la autoridad, sobre todo la policía, la autoridad uniformada, el Estado uniformado, y ese contacto, ese primer contacto del ciudadano con el Estado, es fundamental para sentirse parte o no del Estado. Y ese contacto primero a veces es nada beneficioso para el poblador. Entonces,
¿Qué podría hacer la Defensoría en este tipo de cosas? ¿En qué podría ayudarnos? ¿Qué proyectos de ley tiene aquí en el Parlamento, señor presidente, que quiera o necesite que se le dé prioridad? ¿Y qué se puede hacer para que porque lo ideal no es que la Defensoría venga aquí todos los años, señor presidente, a hacer un conteo de las quejas, un inventario de las quejas. No, pues, para oficinas estadísticas basta una. No, sino qué soluciones plantea y para bajar o atacar o solucionar, qué soluciones plantea y para bajar o atacar o solucionar los problemas. Pero las quejas tienen una motivación. Bueno, ¿cuáles son las motivaciones que se podrían estudiar para ver una solución mucho más adecuada y poder de esa manera, señor presidente, evitar que estas quejas sucedan? O sea, el triunfo de la Defensoría va a ser cuando haya menos quejas, no cuando haya más quejas. Y de alguna manera aquí se refleja un poco el 2008, que han disminuido en un porcentaje en cierto tipo de quejas, pero otras, las consultas y los petitorios han aumentado significativamente. Y claro, y uno siempre consulta antes de quejarse. De tal manera que son las consultas o a veces los petitorios son el antesala de la queja. Entonces, ¿en qué medida la Defensoría nos puede ayudar en este aspecto, señor presidente? Y le agradezco mucho la tolerancia y nuevamente felicitar a Beatriz Merino por su desempeño extraordinario como defensora del pueblo. Tan es así que y ya me he olvidado quiénes fueron sus antecesores, señor presidente. Ese es congresista. ¿Algún otro congresista? Johnny Lescano tiene el uso de la palabra. Presidente, muchas gracias. Saludar a la doctora Beatriz Merino, a los colegas presentes. Presidente, la Defensoría tiene un papel importante, debe tener un papel importante para evitar conflictos sociales. Es como un estado de emergencia previo a los conflictos sociales. Y él tiene, como lo ha expuesto hoy día la doctora Merino, un listado de problemas que hay en todo el Perú. En estos momentos, señor, en el sur tenemos conflictos sociales latentes. En la frontera Moquegua con Puno hay 500 aymaras cerca de una represa que se llama Represa de Pasto Grande, reclamando la solución de la delimitación entre las regiones de Puno con Moquegua. Y fíjese, ahí nosotros necesitamos la ayuda de la Defensoría del Pueblo. El día domingo pasado se ha movilizado población de los distritos aymaras de Puno y Chucuy, toda esta zona. Y obviamente ahí la participación de la Defensoría debe ser fundamental, porque en estos momentos no hay ninguna decisión, pero, señor, ahí pueden producirse hasta muertos. Y se está amenazando hasta soltar todo el agua de la represa y provocar ahí una serie de cosas que nosotros los peruanos ya debemos prevenir y evitar. Este es un conflicto, señor presidente, que no sé si lo ha evaluado la Defensoría del Pueblo. ¿Qué solución daría? ¿Qué propuestas propondría? Porque hay una ley de demarcación territorial, señor presidente, que al parecer no está cumpliendo con la tarea que debe cumplir: evitar los conflictos al interior del país. Los peruanos nos estamos peleando como si fuésemos enemigos. Y este asunto de demarcación territorial no solamente se da en este problema puntual entre Moquegua y Puno, sino hay miles de problemas en todo el Perú, presidente, por demarcación territorial, sea por el canon, sea por el agua o sea por otros recursos naturales. De manera tal que quisiéramos ver y escuchar las propuestas que nos puede hacer la doctora Beatriz Merino en esta materia, demarcación territorial. ¿Qué podemos hacer? Porque la ley, al parecer, no está funcionando adecuadamente, señor presidente, y no está solucionando los problemas. Y por eso ya hay resultados fatales. Hay otro, señor, recientemente en la provincia de Carabaya, también en Puno, en el distrito de Ituata y Ayapata, se han quemado hasta pobladores por los conflictos, señor presidente, si me permite exponer el doctor colega García Belaúnde. Señor presidente, en el distrito de Ituata y de Ayapata
el día domingo se han quemado hasta 2 pobladores por conflicto de minas. Y señor presidente, sí, son pobladores que son 2 distritos de Ituata y Ayapato. Entonces, señor presidente, en estos momentos ahí la población de un sector está armada, algunos encapuchados, y también ahí es importante que la Defensoría del Pueblo nos dé mayores luces. También derivado de este conflicto nos traería la doctora Merino en esta situación de demarcación territorial que, como verá, está ocasionando ya hasta muertos entre los propios peruanos. Gente humilde, sencilla, señor, que muere de esta manera, y que hay una situación de minería informal, hay una situación de no decisión de las autoridades para ya resolver la situación de demarcación territorial, que de aquí a una parte, señor, se ha convertido en conflictos permanentes. Reitero, demarcación territorial por canon minero y demarcación territorial, señor, por el uso del agua. En estos aspectos esenciales, ¿qué nos podría decir la doctora Beatriz Merino? Que creo que, reitero, en el caso de Puno, son 2 focos, señor, en estos momentos latentes de peligro que pueden llevar a resultados peores. Reitero, en la frontera de Moquegua con Puno hay 500 aymaras ahí, han tomado la zona aledaña a la represa y en cualquier momento se puede producir alguna catástrofe. Nosotros hemos prevenido a las autoridades, pero las autoridades no toman decisiones. Entonces, las propuestas que nos puede hacer la Defensoría, y en el otro asunto, señor presidente, donde ha habido ya muertos, ¿qué propuesta nos traería la Defensoría para poder conseguir mejorar la paz social en algunos lugares del Perú, fundamentalmente, señor presidente, de la zona rural? Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Quiero finalmente hacer una pequeña intervención, doctora Beatriz Merino, en relación a un tema de que tengo entendido que la Defensoría había estado desarrollando un módulo anticorrupción. Si bien es cierto que uno de los problemas seculares de la historia de la República es la corrupción, y que en las últimas décadas, con el avance de la tecnología, se ha hecho mucho más evidente y existe toda una percepción de parte de la población de que aparentemente por todos los poros de la sociedad hay diferentes elementos e indicios de corrupción. En ese sentido, como quiera de que revisado el 12º informe anual, no se ha tocado ni tampoco se ha informado cuál fue el desarrollo de esos módulos anticorrupción o módulo anticorrupción que usted en fecha anterior informó. Entonces, y está de moda ver los temas anticorrupción. Incluso la PCM ha tomado los servicios del excontralor general de la República, el señor Matute. Todos hacen gárgaras con la palabra no a la corrupción. Sin embargo, falta un trabajo articulado respecto a este tema tan delicado. Por eso que me permitía, doctora Beatriz Merino, incidir en este punto, a ver si nos informa algo al respecto. Bien, no hay más intervenciones. Vamos a dar uso a la palabra a la doctora Beatriz Merino, defensora del pueblo, para que puedan absolver las preguntas y los comentarios que han hecho los señores congresistas. Tiene el uso de la palabra, doctora. Muchísimas gracias, señor presidente, a usted, al doctor Raúl Castro y a los señores congresistas por sus generosas palabras relativas a la institución, que me toca a mí ser la tercera persona que la dirige. El primero, el doctor Jorge Santisteban de Noriega, elegido por este Congreso. El segundo, en forma de encargatura, por el doctor Walter Albán. Y ahora a mí tuve el placer de tenerlos hace poco en la inauguración de nuestro
de nuestro nuevo local, que espero que determine que tenemos Defensoría del Pueblo para muchas décadas más también. Respondiendo al doctor, al presidente de la Comisión de Justicia, el doctor Raúl Castro, congresista Raúl Castro, quisiera decirle que, en efecto, como los informes defensoriales son informes anuales, y este es un informe de enero a diciembre del 2008, este informe no tiene una información sobre lo ocurrido en Bagua, que como usted recordará, esos lamentables sucesos ocurrieron el 5 de junio del 2009, ¿no? Nosotros en efecto hicimos un informe de adjuntía a los 3 o 4 semanas de ocurrido estos lamentables sucesos. Lo que sí hay en este informe anual son unas reflexiones sobre la necesidad de abordar la problemática de los pueblos indígenas de manera integral y en especial del derecho a la como un proyecto de ley al Congreso de la República. Entiendo está pendiente justamente en esta Comisión de Constitución. Antes de ingresar conversaba con los señores asesores. Yo espero que podamos trabajar. Hay otros proyectos también y ojalá esta Comisión de Constitución y también la de Justicia puedan hacer realidad después de 15 años, ¿no? El tener una ley sobre el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, que es largamente reclamada por los pueblos indígenas. El informe de adjuntía, recordarán ustedes, es el 006 y se refería a las acciones humanitarias realizadas por la Defensoría del Pueblo con ocasión de los hechos ocurridos el 5 de junio. Imagino que en el ámbito de la comisión que se ha creado en el Congreso de la República seremos invitados en algún momento en las próximas semanas o meses para dar el aporte que pudiéramos dar, y seguramente en ese caso podremos desarrollar más y de manera más articulada todas las funciones que hizo la Defensoría en este triste evento, ¿no?, que nos enlutó como país, ciertamente a todos como ciudadanos. Al congresista Aldo Estrada quería señalarle con relación a la seguridad vial que en 3 distritos de Lima, en Surquillo, San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo, hay una experiencia de corredores peatonales cuyo propósito es proteger a los niños en el trayecto de su colegio o de su casa, y este proyecto es coordinado por la Policía Nacional, por municipios e instituciones educativas, y vamos a proponer que cuando hicimos el informe defensorial 137 sobre servicio de transporte urbano en Lima, recomendamos al Ministerio de Educación incorporar la educación vial en la currícula educativa, y el Ministerio de Educación remitió la resolución ministerial 374/2008, guías de educación vial, mediante la cual aceptó la recomendación de la Defensoría del Pueblo. Nosotros ahora estamos haciendo un seguimiento, ¿no?, sobre el cumplimiento de esa norma. En cuanto al tema de la capacitación que nos ha preguntado la congresista Alda Lazo, en materia de discriminación, en efecto, este es un tema de trabajo, una línea institucional que se ha iniciado con esta gestión. Ya hemos publicado 2 documentos de trabajo sobre este tema, y recordarán ustedes, señores congresistas, señor presidente, que incluso la primera acción penal por el delito de discriminación fue presentada por el primer adjunto, el doctor Eduardo Vega, y ha sido favorablemente aceptada en el Poder Judicial. Todavía está en proceso, ¿no? El tema es, hemos analizado el proyecto, en estos documentos de trabajo, hemos hecho un informe de adjuntía sobre la actuación del Estado para la prevención y sanción de actos discriminatorios. Hemos hecho cursos en Tacna, Cajamarca, Purímac y Tumbes, en general 12 regiones con los recursos que tenemos, y a fin de año vamos a tener una conferencia internacional sobre discriminación que va a venir al relator de las Naciones Unidas, y al cual ciertamente, señor presidente, no solo ustedes sino todos los congresistas de la Comunidad Lazo están ampliamente invitados, y quizá podamos contar también con su exposición en el tema, y ya seguramente los funcionarios se van a acercar para conversar con ella. Eso lo vamos a hacer a fin de año, ¿no? En cuanto a la congresista Riestra, bueno, sus palabras son siempre un estímulo y y quizá el recordarnos siempre las antiguas batallas que se dan por instituciones que después en el día a día favorecen tanto al ciudadano el día de hoy, ¿no?
efectivamente yo tuve la oportunidad de recordar al primer defensor español que falleció hace poco, porque él fue una correspondencia muy intensa en ese entonces para la creación de la Defensoría del Pueblo de España, y eso continúa porque exactamente, Joaquín Ruiz Jiménez, y lo recordamos en nuestro discurso al inaugurar nuestra nueva sede central, y esa relación con el defensor de España continúa, señor presidente, a través suyo al señor Vallarriestra, actualmente en la persona de don Enrique Mújica, con quien permanentemente estamos en contacto. Muchos de los trabajos que hemos hecho precisamente los hemos hecho en concordancia y siguiendo algunos de sus consejos. Ahora, dentro de 2 semanas, estaré yendo a la asamblea anual de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, precisamente que él está... El Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional, efectivamente, pero no son los únicos, diría yo. Yo creo que el poder siempre es expansivo. El poder siempre tiene que tener límites, y como nos ha enseñado más de una vez el congresista Vallarriestra, con sus gestas libertarias y de defensa de los derechos humanos, es algo que convoca a una institución permanentemente como la Defensoría del Pueblo. En el caso del Poder Judicial o el caso del Ministerio Público y la Policía, entidades con las que tenemos una respetuosa relación, pero es también nuestra función constitucional el de supervisarlas y el ver en particular en el tema de los derechos humanos que la legalidad se cumpla, que la celeridad sea un acto consistente, y que ciertamente el debido proceso sea lo que se respeta en todos esos casos. Al congresista Abugataz quisiera decirle que yo, en lo personal, apoyo la creación de una comisión de prevención de conflictos en el marco del Congreso de la República, y en verdad así lo hice saber incluso en la gestión del doctor ahora primer ministro Velázquez Quezquén. Entonces incluso le hice llegar, y con mucho gusto también se lo haré llegar a usted si a través de la presidencia lo tiene bien, un informe del Banco Mundial, ¿no?, que contiene una investigación, una enorme investigación sobre la labor de los parlamentos en países en temas de prevención de conflictos. Como lo encargo desde ya para que a la brevedad se lo hagan llegar, ¿no? Entonces dijimos que el Congreso es precisamente una institución que representa a todas las voces del país, porque su carácter es representativo, es plural, y porque precisamente aquí es donde se pueden dialogar las políticas públicas, en general el marco, para que luego el Ejecutivo y los gobiernos regionales descentralizados puedan apoyar, de tal manera que yo no me puedo imaginar un mejor escenario donde además están representadas todas las y quizá la única prevención tendría que ser la no politización de esta comisión, ¿no? Sería una comisión muy consensual, donde el enemigo ciertamente es la violencia, ¿no?, que es precisamente aquella en la que perdemos todos, y que porque el conflicto al final es una controversia de opiniones, ¿no?, pero la violencia es lo que siempre tenemos que evitar. Alguien me ha preguntado sobre la capacitación. Quisiera decir que nosotros tuvimos una financiación del Instituto Internacional del Ombudsman, gracias a lo cual pudimos desarrollar un programa de capacitación virtual, que es hoy día considerado uno de los buenos ejemplos de capacitación virtual, quizá el mejor, dice la Pontificia Universidad Católica. Lo estamos utilizando principalmente para nuestros propios comisionados, y también hemos hecho con ese recurso la mayor cantidad de capacitación que podemos con los funcionarios públicos, y seguimos avanzando, porque en la Defensoría pensamos, incluso en materia de conflictos, que lo importante es empoderar y capacitar al funcionario público en el nivel que corresponde, en la municipalidad distrital, en la municipalidad provincial, en el gobierno regional, de tal manera que todo no tenga que estar llegando en las direcciones regionales que puedan ser el Poder Ejecutivo, no tengan que estar llegando directamente a Lima y hacer una larga cola que muchas veces hace que esperen, ¿no?, estos conflictos hasta que finalmente estallan, ¿no? En el caso del congresista García Belaúnde, que le agradezco, y ciertamente
todos los años que he venido no solo han tenido la generosidad de recibirme en el mismo nivel, sino incluso en la misma mesa de los señores presidentes, lo cual agradezco, sobre todo habiendo sido una ex parlamentaria yo misma, ¿no? Efectivamente, él ha hecho una reflexión con relación al tema de las quejas, y eso es un tema importante porque efectivamente el incremento de las quejas, lo que va sucediendo es que vamos pasando de lo que es los casos concretos, y eso fue consejo que recibí de los defensores europeos, ¿no? Digamos, a la contribución de la Defensoría en materia de política pública. Es decir, cuando vemos que se acumulan demasiadas quejas en un mismo tema, lo que hacemos es, vamos al Poder Ejecutivo o al Congreso para que se cambie la política pública que hace que esas quejas se acumulan, ¿no? Entonces desaparecerán esas quejas, pero aparecen. Lo que hacemos es, vamos al Poder Ejecutivo o al Congreso para que se cambie la política pública que hace que esas quejas se acumulan, ¿no? Entonces desaparecerán esas quejas, pero aparecen otros sectores y otros tipos de problemas. Estamos finalmente pues frente a un Estado que incumple casi secularmente con el ciudadano, ¿no? Yo sí creo que por un lado la Defensoría tiene que mantener una efectividad, una productividad. Tenemos un protocolo de actuación que hace que nuestros funcionarios estén obligados a responder en un plazo no muy grande, pero tenemos efectivamente la ONP que hemos mencionado, a los gobiernos locales, a la Dirección de Educación, a la Dirección de Salud y a la Policía Nacional en el tema de las quejas. En el caso de la ONP, son casi el 60% de las quejas en el 2008, ¿no? Y sigue incrementándose, ¿no? Y por eso hicimos un informe defensorial y nosotros valoramos lo que la ONP ha avanzado en el tema, pero ciertamente llamamos la atención que hay que seguir, porque siguen habiendo quejas y siguen incrementándose, y quisiera aprovechar esta ocasión para convocar al Congreso respecto de la redacción del artículo 70 del Decreto Ley 19.990, por el cual la carga de la prueba en materia de aportaciones correspondería al empleador. Hay un proyecto de ley que plantea la modificación para que se invierta la carga de la prueba, y esto ciertamente facilitaría el tema de los pensionistas. Y en cuanto al congresista Johnny Lescano, sí, yo creo que mejor viene a contestar el doctor Berna. Con su venia, señor presidente, si me lo permite, quisiera invitar al doctor Vito Berna, si usted lo permite, para que brevemente responda al congresista Lescano en materia de lo que está ocurriendo en Puno. Él está teniendo ahora la adjuntía de prevención de conflictos, en tanto el doctor Luque ha sido invitado por el defensor de España a hacer unos estudios académicos por un tiempo no muy largo, breve, en España, y luego, si me lo permiten, al doctor Vega para que responda su pregunta sobre el tema de anticorrupción, si usted lo tiene bien. Con todo gusto, doctora. Invitamos al doctor para que pueda absolver la pregunta y tome asiento. Con su permiso, presidente. Congresista Lescano, efectivamente, nosotros, respondiendo muy puntualmente a su pregunta sobre qué podemos hacer en este caso, bueno, en primer lugar, hemos reportado, ambos casos están en el reporte de conflictos desde hace varios meses. Los casos que usted menciona sobre demarcación territorial, si bien esa es la clasificación a la cual hace referencia, nosotros tenemos muy claro que son en realidad controversias por el aprovechamiento de recursos naturales, ¿no es cierto? Tema de agua, tema minero, muy importante. Pero en estos casos en particular, lo más importante es que haya una voluntad expresa de las autoridades, tanto locales y regionales, por zanjar el tema territorial, porque así lo establece el reglamento y la ley. Es decir, hay un procedimiento por el cual los gobiernos locales elevan a la región una propuesta, las regiones se ponen de acuerdo si es que hay una controversia entre ambas regiones, y eso pasa a la comisión de PCM. Por lo tanto, ¿qué puede hacer la Defensoría del Pueblo? Constantemente lo que podemos hacer es ayudar
a generar un compromiso expreso y activo de las autoridades involucradas, de las autoridades públicas involucradas en este tema, para zanjar el tema a través del diálogo. Y sobre el tema y eso es un compromiso institucional, digamos, de mediano plazo. ¿Qué hemos hecho concretamente en estos casos? La jefa de la oficina de Puno se encuentra en Macusani desde el día de ayer, digamos, apoyando las labores de identificación de las 3 personas que fallecieron calcinadas. Y tenemos información además que está viajando una comisión del gobierno regional de Puno para tratar el tema de Comboquegua. Esa es la información última que tenemos. Estamos en permanente contacto con la jefa de la oficina, que, como le repito, está ya en la provincia, en la capital de Carabaya, Macusani. Muchas gracias. Vamos a invitar al doctor Vega para que pueda. Sí, ¿por qué no? Congresista, va a hacer una repregunta. Presidente, muchas gracias. Yo le agradezco el pequeño informe a la doctora Merino a través del doctor. Fíjese, entiendo que la Defensoría del Pueblo, si nos consta, ha estado siempre presente en los conflictos con su personal, con los defensores zonales. Pero como hay tantos problemas, presidente, por demarcación territorial, sea por aprovechamiento minero o sea por aprovechamiento de agua, nos gustaría conocer, ya habiéndose universalizado este tipo de problemas en el país, ¿cuál es la propuesta que haría la Defensoría? Porque la autoridad regional, por no ganarse enemigos, no resuelve. El alcalde provincial, como hay pelea entre 2 distritos, tampoco resuelve. Entonces nadie resuelve. Y siguen los muertos, siguen los conflictos, siguen las peleas, y esto se está volviendo una situación inmanejable. Entonces, ante esta situación, viendo que la Defensoría ha intervenido y tiene bastante experiencia y ve las características de cada uno de estos problemas, ¿cuál es la propuesta que nos haría llegar en esta situación? Porque la ley de demarcación territorial, señor, no está funcionando. Y consecuentemente, quizás la Defensoría nos pueda dar una solución global. A eso me refería también, ¿no? Lo otro, señor, como decía la doctora Merino y en la pregunta de los conflictos sociales, ahora que los parlamentarios vamos a ir 5 días a nuestras regiones, que sean pues los parlamentarios los que cumplan también con la prevención de los conflictos sociales. Como van a escuchar a la población, se darán cuenta de que hay problemas ahí, pueden prevenir a los órganos correspondientes para dar una solución. Creo que ahí en el Congreso hay un avance en la aprobación de esta ley, porque como los congresistas van a estar 5 días, la población les va a decir, hay estos problemas. Y ellos dirán, señor, hay que resolver este problema, y prevenir y mediar para la solución de los mismos. Pero la situación de demarcación territorial es bien delicada, señor presidente, y ¿qué nos puede sugerir ahí la Defensoría? Gracias, presidente, le agradezco de antemano la respuesta a la defensora, a la doctora Medina. Gracias. Antes damos la cordial bienvenida al congresista Eguren. Tiene el uso de la palabra, congresista. Señor presidente, simplemente para añadir un poco completar un poco lo que ha dicho mi colega y coordinario Lescano. Los conflictos territoriales no solamente existen en Puno, sino en todo el Perú. Bueno, en Lima también. Y hemos visto conflictos de Surquillo con Miraflores, conflictos de Miraflores, de San Isidro con Magdalena, de Ate con La Molina, etcétera. O sea, hay conflictos constantes y permanentes. La pregunta es, ¿la Defensoría podría plantear alguna solución? Porque lo que ha dicho Lescano es cierto. Añadiendo a que aquí en el Congreso también es complicado, porque como esta es una Cámara que representa a todas las provincias del Perú, a todos los departamentos, a todas las regiones, también es difícil ponernos de acuerdo los de Lima con Ica, los de Cañete con Chincha, etcétera, por cuestiones de límites. No hay una Cámara pues unitaria que refleja pues a toda la República, la unidad de la República. Es una Cámara fraccionada, aquí hay representantes de todas las provincias del Perú. Entonces, también es complicado que aquí salgan algunas cosas. Y la PCM también, como Poncio Pilatis, se lava constantemente las manos. Entonces, la pregunta es,
la Defensoría del Pueblo podría plantear otro tipo de solución, por ejemplo, un referéndum, que se pueda hacer de referéndum para aclarar los límites de distritos, de provincias, etcétera. ¿Podría ser una solución? Esa es la pregunta, señor presidente. Muy bien. Tiene el uso de la palabra la doctora Beatriz Merino, para que pueda absolver una legal. Sí, fíjese, efectivamente he escuchado con mucha atención las intervenciones tanto del congresista Lescano como del congresista García Belaunde. Quisiera recordar que es precisamente un hecho ocurrido en Puno el que da lugar en la gestión anterior a la mía, el que se empiece a elaborar este reporte de conflictos. Es el caso del conflicto de Ilave, que recordarán terminó en el linchamiento del alcalde, que dicho sea de paso posteriormente fue declarado sin ninguna responsabilidad por la Contraloría General de la República después de que ya el hecho se había producido, ¿no? Eso dio lugar a que se empezara desde esa época este reporte, así es que hay un compromiso muy claro también con Puno, ¿no? Lo que vamos a hacer es, vamos a pedir que se digamos, los casos críticos, que entre ellos están los que usted ha relatado, el señor congresista Lescano, como también el señor congresista García Belaunde. Efectivamente hay casos críticos. Ahora, lo que sí quisiera decirle, señor presidente, que nos han manifestado en la Dirección Nacional de Demarcación Territorial que está dentro de la PCM, que no tienen recursos. Entonces, quizá aquí el Congreso de la República puede, bajo el liderazgo de algunos de los congresistas interesados, precisamente servir de articulación para que se provea de recursos a la Dirección Nacional de Demarcación Territorial, para que en efecto pueda en el plan, en su plan anual, tomar una presencia y un liderazgo y una resolución más directa e ir resolviendo estos problemas que ustedes han señalado, ¿no? Pero al final siempre hay una solución a un problema. La solución está en esta dirección. Les vamos a pedir que incluyan en el plan anual estos casos críticos, pero les adelanto que se nos ha manifestado que no tienen recursos presupuestales para ello, ¿no? O sea, y eso evidentemente en el tema del referéndum, si bien es una opción legal, no correspondería a la Defensoría del Pueblo hacer la solicitud. Podríamos ir a dar una opinión si nos lo fuera solicitada por los señores congresistas, o incluso tomar esto como un pedido y preparar una opinión al respecto, ¿no? Señor presidente, una interrupción, por favor. ¿Por qué no? Conceder la interrupción. Señor presidente, en la PCM siempre dice que no tiene plata cuando no quiere hacer las cosas, y además cuando se le da va a decir que le falta, que no es suficiente. O sea, ellos también se van a lavar las manos, no quieren meterse en problemas de esta naturaleza. Eso lo manejaba el INP en el pasado, y el INP desapareció. Era una entidad especializada y debidamente acreditada. Entonces la PCM hoy día no tiene la fuerza para hacerlo. La pregunta es, señor presidente, ¿es suficiente pedirle a la Defensora del Pueblo que estudie la posibilidad de los referéndums en caso de conflictos de límites en distritos, provincias, departamentos, básicamente distritos y provincias? Si es posible que la Defensoría haga esta consulta, haga este estudio y de acuerdo a eso presentar un proyecto de ley respectivo para poder empezar a solucionar algunos problemas. No sé si ella necesita que esta comisión se pronuncie. En todo caso, presidente, yo creo que se puede pronunciar en ese sentido. Sí, lo que sí, señor presidente, podemos hacer al congresista es efectivamente hacer un informe solicitando de que se pronuncie, porque el pedido tiene que partir de los gobiernos regionales, o sea, de los gobiernos locales, ¿no? Lo que la ley así lo señala. Dicho sea de paso, este problema de Puno, la demarcación, el problema de la demarcación, me dicen, se inició el problema en julio, ¿no? Pero de todas formas, aquí estamos frente efectivamente a un problema con una solución, y lo que yo sí puedo ofrecerlo es tener una reunión interna a la cual después podemos invitar a los congresistas o a sus asesores para tener, digamos, una propuesta de prevención de conflictos que pueda y que la defensora sí se puede comprometer a hacer pública. Lo que no puede es asumir una responsabilidad para lo cual no tiene mandato constitucional, ¿no? Pero digamos, en el ámbito de la prevención de conflictos, sí, señor presidente, me comprometo a ello a la brevedad posible, ¿no? Sí. Y finalmente, si me permiten, quería pedirle por favor al doctor Vega que nos haga una breve resumen. Simplemente me estaban alcanzando de la puntilla un comentario
también al doctor Vallerriestra, y es de que, en efecto, como él sabe mejor que yo, incluso nosotros en el tema de justicia actuamos de manera excepcional, solo cuando hay vulneración del debido proceso, ¿no? Y ciertamente tenemos que respetar pues la independencia de jueces y fiscales, como permanentemente así lo digo, ¿no? Intervenimos a través de formulación de recomendaciones en el marco de las quejas que se plantean por usuarios del sistema de justicia, y en algunas oportunidades presentamos los llamados amicus curiae, como lo hemos hecho en el caso de Mesa Redonda y también lo hemos hecho en el caso de Utopía. La finalidad en este caso es colaborar con criterios técnicos y jurídicos para una mejor solución del caso en el marco del respeto de la Constitución y los tratados internacionales. Y también en el marco de los casos concretos identificamos problemas de fondos y hacemos informes defensoriales, como es el caso de un informe sobre la supervisión de juzgados contenciosos administrativos, los juzgados de paz en comisarías, el fortalecimiento de órganos disciplinarios de modo que no se interfiera en el ejercicio de la jurisdicción, o el informe que hemos presentado este año, el establecimiento de órganos disciplinarios de modo que no se interfiera en el ejercicio de la jurisdicción, o el informe que hemos presentado este año, el importante informe que se hizo este año sobre reforma de la policía, ¿no? Así es que estamos atentos al seguimiento de esto, pero si me permitiría el señor presidente, que el doctor Vega ha estado apoyando y liderando este tema de la anticorrupción en la institución. Prosiga, doctor Vega. Gracias, señor presidente. Efectivamente, el tema de la corrupción es un tema bastante amplio, señor presidente, que involucra la participación de diversas entidades públicas. En lo que concierne a la Defensoría del Pueblo, nuestra labor se ubica básicamente en el ámbito de la prevención de la corrupción, y en ese ámbito, efectivamente, en la gestión de la doctora Merino y en este año en concreto, hemos consolidado, hemos creado un programa dentro de la estructura organizacional de la Defensoría del Pueblo dedicado a lo que nosotros llamamos la ética en la función pública y la prevención de la corrupción. La Defensoría del Pueblo, en el marco de este programa y en general en las tareas que desarrolla, viene desarrollando 4 líneas de trabajo que tienen, yo diría, una vinculación muy directa con la prevención de la corrupción. La primera, que en realidad desde hace muchos años funciona y trabaja, es todo lo que tiene que ver con el ámbito de la transparencia y el acceso a la información pública. Allí yo diría que el trabajo más reciente y que le hemos puesto mucha fuerza en este año son reportes trimestrales a los portales de los gobiernos regionales y de las municipalidades provinciales de capitales de departamento, ¿no? Este reporte trata de verificar el cumplimiento de la normatividad de transparencia y acceso a la información pública por parte de estos gobiernos, ¿no? En segundo lugar, estamos trabajando fuertemente el tema de la ética pública dentro de nuestra propia institución y también a través de cursos virtuales, como lo ha señalado la Defensora del Pueblo, y también hacia la ciudadanía a través de un curso que estamos llevando en el marco del programa Umbral, en el cual la Defensoría del Pueblo tiene un componente que básicamente está dirigido a la capacitación de funcionarios y de ciudadanía en general. Y en tercer lugar, quisiera anunciarles que tenemos una línea de trabajo que tiene que ver con los pronunciamientos de la Defensoría del Pueblo a través de sus informes defensoriales. En esa línea estamos trabajando 3 informes defensoriales que tienen que ver directamente con temas de prevención de la corrupción. El primero, que es uno que se denomina Educación sin Corrupción, que es parte de una campaña que ya se inició el año pasado y que este año va a continuar, poniendo sobre la mesa qué tipo de quejas llegan a la Defensoría del Pueblo en el ámbito del sector educación. Y esas quejas, muchas de ellas tienen que ver justamente con temas de corrupción, así es que estamos próximos a emitir este informe. Un segundo tema que estamos abordando y que vincula varios temas que trabaja la Defensoría del Pueblo es el tema de qué está pasando en el ámbito de los gobiernos locales, la conflictividad social y los casos de corrupción. Los reportes mensuales de la Defensoría del Pueblo en materia de conflictos sociales dan cuenta que el segundo lugar lo ocupan justamente los conflictos sociales que tienen que ver con los gobiernos locales. Y entonces lo que queremos es justamente analizar, diagnosticar claramente qué relación existe
entre esta conflictividad social que se produce en los gobiernos locales y los temas de corrupción. Este es un tema que hemos iniciado a trabajar a fines de este año y pensamos tenerlo listo en los primeros meses del próximo año, ¿no? Y finalmente hay un trabajo interno también que estamos haciendo de análisis de todas estas quejas que recibe la Defensoría del Pueblo para detectar cuáles o cuántas de ellas se refieren a casos en los que puede haber probablemente indicios de corrupción o estar en estas zonas de riesgo que promueven la corrupción, para poder hacer llegar justamente al Congreso también propuestas de cambios normativos o eventualmente de algunas reformas legales, ¿no? Muchas gracias, doctor Vega. Sí, con todo gusto, congresista Valle-Riestra, tiene uso de palabra. La señora defensora dijo algo que el doctor aparentemente me iba a replicar sobre lo que dije yo de observar al Poder Judicial. Yo supuse que me iba a decir el Poder Judicial es autónomo y nosotros no podemos hacer nada. Hay que darse cuenta que mientras el Ombudsman nació en Escandinavia, que es aquí han sido elegidos por el pueblo, ustedes han sido elegidos indirectamente por el pueblo, pero eso no nos vuelve democráticos. No somos democráticos porque hay un espíritu totalitario en las instituciones, totalitario en la policía y en los fiscales y en los jueces, y no había nadie que haya tenido el coraje y la decisión de decir que eso tenía que ser reformado. Nosotros sabemos que ustedes no pueden rectificar resoluciones judiciales, pero son una magistratura de persuasión y una magistratura de opinión. No se pide más. Ustedes no van a rectificar una sentencia, no van a modificar una medida dictada por un juez instructor o un juez civil, pero la opinión moral de la Defensoría del Pueblo es interesantísima. Por eso decía, el inventario, la memoria anual que hace la Defensoría del Pueblo, aparecen todos los no gratos. Nadie quiere estar en eso. Y el camino para poder opinar en casos de atropellos está marcado por esta Constitución que no me satisface mucho, pero que dice: corresponde a la Defensoría del Pueblo defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal. ¿Cómo se hace esto? ¿Quién quiere que vaya a plantear el corpus y amparos que son rechazados por los propios jueces, que son cómplices de estas camarillas totalitarias? Ahí está el papel de ustedes. Por eso es que Beatriz, que es una persona de biografía ultrademocrática, que lo aprobó en toda su existencia, es la persona capacitada con ustedes, pues, que son sus adláteres, para que esto suceda. Y ahora, ¿qué cosa dice el Poder Judicial? Que la independencia en el ejercicio de la función. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional. Igual, por analogía, nadie pretende que ustedes intervengan en el proceso jurisdiccional, pero sí opinar cuando un ciudadano está acosado por la policía, cuando un ciudadano está acosado por un juez instructor totalitario, de viejas reminiscencias inquisitoriales, tiene que actuar la Defensoría, que no sea lo clásico, que no sea lo ortodoxo, porque en Escandinavia no es así, porque en España no es así. Eso no significa que en un país tercermundista como el Perú, de viejas tradiciones totalitarias, no podamos buscar el lucero de que ustedes de llevar eso por buen camino, advertir, opinar. Hay que insistir en ese punto de vista. Van a recibir el apoyo de la nación. La burocracia judicial y la burocracia fiscal dirán que esto que se están entrometiendo, pero la nación y los que sufren en el Perú, porque todos sufren acosamiento indebido de las autoridades, eso lo van a aplaudir. Por eso yo quería insistir en ese punto de vista, que ha sido prácticamente la temática que en toda intervención de la defensora he repetido. Una cosa es la teoría y otra cosa es el laboratorio. En este laboratorio estamos llegando a conclusiones interesantes con lo que ha dicho Lionel Lescano, García Belaúnde, Ugatás, Alda, Raúl, etcétera, ¿no? Pero este punto de vista yo no quiero decir que sea el mejor, pero sí el que tenemos que insistir muchísimo. Lo más adjetivo se puede rectificar: empeñarse en una batalla a fondo en defensa de la democracia, los derechos humanos y las libertades contra las conjuras que realiza el propio Estado. El Poder Ejecutivo es vigilado, el Parlamento es vigilado. ¿Quién vigila al Poder Judicial? Ellos mismos. Se autocontrolan, se autosanciona. No, eso no es correcto. Por eso es que la esperanza reside en ustedes. Por eso yo los exhorto humildemente, como ciudadano más que como congresista, a que desarrollen más ese punto de vista. Muy bien, muchas gracias. En verdad, lo que dijo el congresista Valle-Riestra de las viejas reminiscencias dictatoriales es necesario tomarlo en cuenta siempre en un Estado democrático. Las palabras finales de la defensora del pueblo.
Señor presidente, para agradecer en forma muy sentida, en nombre de todos los funcionarios de la Defensoría del Pueblo, la recepción y la atención que ha merecido esta presentación de este 12º informe anual de la Defensoría del Pueblo al Congreso de la República. Y quisiera, en estas palabras finales, señalar que la Defensora del Pueblo viene a rendir cuentas, como así lo indica la Constitución, pero viene también a aprender. Cuando escucha atentamente al doctor Bayerriestra y me iré, señor presidente, con esas reflexiones, y que seguramente habrán de acompañarme no solo a mí, sino a los funcionarios que hoy día lo han escuchado, que la ha llamado adláteres. No, son los colegas. Perdón, adláteres no es No. Adláteres es el lateral. Así es. No es una persona subestimable. No aquí es, los congresistas no es un meritorio. Es simplemente una persona que está al costado de la persona principal. Así es verdad. Y son elegidos además por concursos públicos, en fin. Pero lo importante es que ellos son la Defensoría del Pueblo, son ese equipo que día a día, con su mística, su inteligencia y su integridad, se dedica a servir al ciudadano en esta tarea que me encargó hace ya ahora 4 años el Congreso de la República. Le agradezco a usted muchísimo, señor presidente. Muy bien, señores congresistas, ha culminado la presentación del 12º informe anual de la Defensoría del Pueblo a cargo de la titular, la doctora Beatriz Merino, siendo las 11 de la mañana con 35 minutos, se da por concluida esta sesión. Muchas gracias.